Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de la libreta de Irma aquí en Café y Noticias. Muchas gracias a todos los que nos están viendo también. Por supuesto, muchas gracias a Daniela Barragán y a Romina Gándara, que son las conductoras de este espacio, las titulares de este espacio, por dejarnos hablar de libros. Y ahora, muchas gracias a nuestro invitado de hoy, el escritor editor Alberto Ruiz Sánchez. ¿Cómo estás, querido Alberto? Bienvenido. Muy feliz de estar contigo siempre, Irma. Siempre coincidir contigo es un placer. Y muy feliz de estar en Sin embargo. Sabes que yo colaboré 7 años, tuve una columna semanal en la que publiqué sobre todo poesía. Cierto, cierto. Entonces estás regresando de alguna manera hoy a Sin Sí, embargo, y qué gusto nos da, querido Alberto. Poeta, me siento en... narrador. Por Yo en supuesto, Sin por embargo me supuesto. siento en casa. Qué bueno, qué bueno. Pues es tu casa, querido Alberto, este espacio es tu casa. Ahora vamos a hablar de la más reciente novela de Alberto, que está buenísima, se las recomiendo mucho. Antes de cualquier cosa, se las quiero recomendar, porque la verdad a mí me ha tenido estos 2 últimos días que no puedo parar. El expediente Ana Akhmatova. Empecemos, querido Alberto, ¿cómo te encuentras tú con este personaje que a mí ya me encantó, que es Ana Akhmatova, esta poeta de la época, digamos, finales de los 1800, principios de los 1900? ¿Cómo te encuentras con ella? Sí, bueno, fíjate que yo comencé a interesarme en el tema de los escritores soviéticos, los rusos en general, pero sobre todo los escritores del principio de la revolución, porque me interesaron mucho las vanguardias, toda la renovación formal que se dio en el mundo, pero muy especialmente en la Unión Soviética, alrededor o sea, justo antes de la revolución y durante la revolución. Y entonces todo este formalismo altamente afortunado en muchísimos casos, pues tenía figuras muy vinculadas a México. Uno de ellos, el cineasta Sergei Eisenstein. Entonces yo comencé pues a leer y a tratar de conocer todo lo que podía sobre él y la gente que estaba alrededor de él, es decir, sus contemporáneos. Entre ellos, 10 años mayor que él, más o menos, estaba Ana Akhmatova, que era la gran protagonista junto con Gumilyov, Nikolai Gumilyov y Osip Mandelstam, de una generación que se llamó la generación de plata y de un movimiento que se llamó acmeísmo, que daba una importancia fundamental a la palabra y su vínculo con las cosas de la vida cotidiana. Era realmente notable lo que estaban haciendo esos jóvenes, porque en esa época pues tenían veintitantos años y era muy, muy, muy osado. Claro, para nosotros es mucho más fácil ver el cine y ver lo que hacía Einstein, películas como El acorazado Potemkin, pero al mismo tiempo los escritores hacían cosas fenomenales. Y Ana era la gran protagonista de aquella época, ¿no? Qué maravilla que hayas estado interesado por estos escritores y que te hayas, y por Sergei Einstein, y te hayas topado, como decimos, con Ana Akhmatova, porque nos estás descubriendo una figura que si bien este libro podríamos decir en un primer nivel de lectura, en una primera capa, que trata del autoritarismo y de lo que sucede cuando un gobernante es totalmente autoritario y reprime todo lo que no entiende, ¿no? Lo que no alcanza a comprender. También hay esta segunda capa o segundo nivel de lectura, que es el que nos acabas de mencionar, y que es todo este movimiento literario y artístico que se dio en estos años. Aparece también por ahí Amedeo Modigliani. ¿No es así, Alberto? Sí, bueno, yo quisiera que la primera capa, la más importante, fuera la de la poesía. De hecho, aunque ella tuvo una vida marcada bajo la sombra del autoritarismo, lo más importante es que ella
encontró una voz como poeta antes de que eso sucediera y que ella tuvo la audacia, la tenacidad y a veces la fuerza para aguantar durante la época del autoritarismo y seguir siendo la misma poeta luminosa. Yo quisiera que la primera lectura del libro fuera la lectura de cómo una mujer de una fuerza tremenda busca hacerse poeta. La búsqueda de su voz en realidad ocupa la mayor parte del libro. Y eso no es poco porque no era fácil en un momento en la que todos los jóvenes de su época se dejaban llevar por una poesía que se llamaba populista. Los movimientos populistas fueron muy importantes en la Rusia del siglo XIX y había un poeta que se llamaba Nekrasov, que era el poeta que todos adoraban y que ella misma adoró durante un tiempo para después tomar distancia. Y por otro lado estaba la generación anterior a ella, que se llamaban los simbolistas y que para el gusto de estos jóvenes eran, aunque tenían unos 10 años más que ellos, o a veces 15, eran poetas muy alejados de la realidad. Entonces ellos querían una poesía de la realidad, pero al mismo tiempo que no fuera completamente ajena ni subordinada al populismo. La novela prácticamente se detiene en 1921, ¿ves? Que son los primeros 30 y tantos años de vida de ella. En otra novela hablaré de otros, porque ella siempre estuvo rodeada de inmensos personajes, pero la tenacidad de ella para encontrar esta voz es algo asombroso y es algo muy interesante, porque su poesía, tú imagínate que ella, digamos, antes de todo, era una performancera. O sea, ella llamaba la atención por cómo leía en los cabarets y en las reuniones también de poetas, pero sobre todo en el cabaret literario. Había un cabaret que ella y sus amigos frecuentaban que se llamaba El Perro Callejero. Y ahí los grandes directores de teatro, los grandes actores de teatro, pues presentaban sus obras en un ambiente de cabaret, ¿no? Antes de eso, mucho antes, desde que ella comenzó a querer ser escritora, su padre le dijo, oye, no, ¿cómo que quieres ser poeta? Vas a avergonzar mi nombre. El padre era un militar que había tenido problemas porque un amigo muy cercano y pariente de él había estado implicado en un ataque anarquista que provocó la muerte de un zar. Y entonces él cayó en desgracia, pero después se demostró que era inocente, se reivindicó. Entonces él tenía mucho cuidado de qué se decía y qué se pensaba de él. Y entonces en el momento en que él le prohíbe a la hija ser poeta, ella le dice, bueno, ¿te preocupa el honor de tu nombre? Pues perfecto, me quito el nombre. Y entonces el nombre del padre, que era Andrei Gorenko, ella se lo quita de tajo y empieza a llamarse Akhmatova. Akhmatova era el nombre de una bisabuela o tatarabuela tártara, que era una mujer de poder, que era una mujer fuerte. En Rusia, en el sistema de nombres de Rusia, las personas siempre llevan un derivado del nombre del padre. Por ejemplo, Ana era Ana Andreyevna, que quiere decir hija de Andrei. Ana Andreyevna Gorenko. Y entonces es como hija de Andrei Gorenko. Y empieza a llamarse Ana Akhmatova. Poetas muy conocidos como Joseph Brodsky, que ganaría el premio Nobel, dice que esa es la primera poesía que ella se hizo. Su primera obra es inventarse como un personaje creativo, independiente de la voluntad del padre. Y del padre al autoritario mayor que le toca vivir, que era el gobernante de su tiempo, pues pasa toda una historia de independencia, una historia de búsqueda de la palabra y por supuesto también hay todos estos rasgos de persecución y de tenacidad contra ella, muy diferente a la que tenía contra todos los demás,
porque estaba en gran parte, la admiraba y estaba enamorado de ella, la amaba y la odiaba. Y la manera especial en que ella fue perseguida es el producto de este doble sentimiento del gobernante, ¿no? Y cómo no, además de ser una poeta luminosa, como nos has contado, era una mujer sumamente atractiva con esa nariz que tenía herencia justo de estos tártaros. Y hay dos personajes, bueno, hay varios más, ¿no? Pero hay dos personajes en su vida que me interesan muchísimo porque tú, Alberto Ruiz Sánchez, no puedes no escribir sobre el amor y sobre la pasión amorosa. Y uno es, lo voy a leer porque no sé cómo se pronuncia, Nikolai Gumilyov, que fue su Muy bien, primer muy bien. marido y que estuvo años atrás de ella antes de que ella aceptara casarse con él. Y el otro lo mencioné hace ratito, el pintor Amedeo Modigliani, con quien tuvo un romance apasionadísimo en París. Entonces, a ver, cuéntanos cómo estos dos hombres, primero estos dos hombres, cruzan con la vida de Ana. Bueno, Nikolai Gumilyov era solo 3 años mayor que ella, pero le llevaba una ventaja, digamos, de fama y de carrera eh, pública y de carrera poética enorme. Tanto así que otra de las discriminaciones como con ella, que cuando empezaron a vivir juntos, la llamaban la esposa de Gumilyov. Con el tiempo, él se quedó obscurecido, entre otras cosas, porque él era un tipo, ¿qué te dice? Menos independiente que ella, pero era guerrero, era explorador de África, era un tipo que le declaró su amor desde que ella tenía 13 años y ella lo rechazó, no se quiso casar a los 13 años con ese chico de 16 y varias, digo, cuentan que más de 6 veces le pidió matrimonio. Se suicidó o trató de suicidarse 2 veces, supuestamente por ese rechazo. Las dos en Francia, de manera muy espectacular. Y cuando ya la manera en la que ella acepta casarse con él fue completamente sorpresiva. Él tenía planeado un viaje y así como el día anterior al que él se fuera, ella le dice que sí y pasan la noche juntos en la casa de una pintora vanguardista que se llamó Alexandra Exter y que de casualidad nosotros en Artes de México publicamos un libro que ella hizo, un libro de artista con la escritora Lidia Cabrera, que lo hizo en Cuba en los años 30 por invitación de Paul Valéry y que nunca había sido publicado. Entonces está en Artes de México publicado por primera vez. Y Alexandra les da casa y bueno, y empieza toda una relación, pero una relación completamente explosiva. O sea, él aprende a respetarla como poeta, él, a él se atrevía a hacer críticas de lo que ella escribía, pero ella estaba de acuerdo en muchas de las críticas, pero cuando ella ya encuentra su propia voz y escribe su primer libro que ella considera publicable, él la admira y la respeta y no le queda otra. Él también andaba con muchas mujeres y terminan divorciándose muchos años después, pero ella también se consideraba libre y con derecho de hacer lo que se le pegara la gana. A los 2 años de vivir juntos, ella en un viaje a París conoce a Amadeo Modigliani y este es uno de los dibujos que le hizo Modigliani. Ella Buenísimo. regresó con 16 dibujos que le hizo y vive en una pasión tremenda. Mientras con el primer marido iba a la ópera, le tocó presenciar el estreno de El pájaro de fuego de Stravinsky, que es una obra que marcó a todo el siglo, no solo a las vanguardias, sino toda la música del siglo. Y con él iba al París de los bulevares, al París de la elegancia, ¿no? Conoce a Modigliani que no tenía dinero para nada y con él se pasea en Luxemburgo, descubren que se sabían de memoria los mismos poemas, entre ellos poemas de Baudelaire,
poemas de Paul Verlaine y se los recitan juntos. Tienen una pasión de la que ella escribe con mucha emoción. Ella lo escribe muchos años después. En mi libro es como una novela dentro de la novela, es como el relato de ese encuentro acotado en el tiempo, pero que para ambos fue muy importante. Y Ana dice, ninguno de los dos éramos muy jóvenes, ninguno de los dos sabíamos que estábamos en el prólogo de lo que sería nuestro destino. Son dos historias muy, muy bellas. Pero ella tuvo muchísimos amores. No te imaginas, sí, claro. unos personajazos, ¿no? Desgraciadamente, Stalin, bueno, fue Lenin sobre todo, pero Stalin colaboró en el asesinato del primer marido. El segundo marido fue relegado y murió de tuberculosis. El tercer marido también fue enviado a prisión. Y el hijo, por ser hijo de ellos, fue perseguido y enviado al Gulag y a la prisión durante 18 años. Una historia Qué historia, terrible, ¿no? mi querido Alberto, qué historia. Pues yo les recomiendo, se nos acabó el tiempo rapidísimo porque es una maravilla, el expediente Ana Akhmatova, que es novela, que es testimonio, que es expediente, que es novela dentro de la novela, ya está en todas las librerías. Muchísimas gracias, mi querido Alberto Ruiz Sánchez. Gracias a ti, Irma, y gracias a Sin embargo. Y nos vemos muy pronto. Chao, bye. Hasta pronto, chao.